y vamos a comenzar. Bueno. Entonces vamos a seguir haciendo un ejercicio sobre sumatoria. ¿Sí? A ver qué ejercicio vamos a hacer. Vamos a hacer un ejercicio. Un ejercicio sencillo. Dice que tiene aquí la sumatoria, que es igual a K desde 1 hasta 37 de K menos 2 elevado a la 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, aquí lo que se recomienda, vamos a dividir la pantalla en dos para poder trabajar mejor, ordenadito. Vamos a tener aquí, por ejemplo, desarrollamos este trinomio, ¿sí? Desarrollamos el trinomio aquí a la sumatoria de K de 1 hasta 37 de, tendríamos K a la 3 menos 6K al cuadrado, perdón, K al cuadrado, se me confunde, que es K. K al cuadrado más 12K más 12K menos 8, ¿sí? ¿Qué podemos hacer aquí? Podemos separar cada sumatoria, ¿sí? Podemos separar y decir que esta es de K desde 1 hasta 37, de K a la 3, ¿sí? Menos este sale de la sumatoria 6, sumatoria de K de 1 hasta 37, de K al cuadrado, más 12, sumatoria de K desde 1 hasta 37, de K, y después 8, sumatoria de K igual a 1 hasta 37. Vamos a poner aquí X sub, porque ahí no queda nada, pero es un X sub que está ahí. Entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, aquí podemos definir, primero, por definición, podemos definir la K de K desde 1 hasta N, de un K. Esa es igual, que ya la vimos, N igual a N más 1 entre 2, ¿sí? N más 1 entre 2. También podemos definir K al cuadrado. K al cuadrado tendríamos que sería K desde K1 hasta N de K cuadrado, sería igual, pues, sería igual a N por N más 1 por 2N más 1. Y esto dividido entre 6. Y también podemos definir K desde 1 hasta N de K a la 3, que esto va a ser igual a, pues, N de N más 1 entre 2 al cuadrado. ¿Sí? Ahí tenemos la definición, que esto lo podemos guardar, lo pueden tener ahí, porque siempre salen esas variables. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Aquí tenemos este K a la 3, ¿sí? Que va desde ¿dónde? Desde 1 hasta 37. Tenemos también este 6, que es un K al cuadrado, lo reemplazamos aquí. Y acá tenemos un K12, lo tenemos acá. Y acá tenemos finalmente 8 por este. Recuerden que este también se define. Entonces lo podemos terminar acá. Entonces quedaría, la sumatoria quedaría igual. Aplicamos el K a la 3. Entonces tendríamos, que sería, K a la 3 es N, pero N llega hasta 37, ¿no es cierto? Entonces sería 37, ¿de quién? De 37 más 1, dividido entre 2. Y eso sería al cuadrado. Más, tengo este menos 6, lo puedo poner así, menos 6. Sería después, acá tengo la que vale K al cuadrado, que sería 37, de 37 más 1. Y acá tendríamos 2 por 37 más 1. Y eso lo dividimos entre 6. ¿Sí? Después tendríamos más 12. ¿De quién? De 37 más por 38 entre 2. ¿Sí? Y después tendríamos el que falta, que sería menos 8.
¿De quién? Ya sabemos calcular este, que sería 37 menos 1 más 1, ¿sí? Entonces, finalmente, ¿esto queda como? Bueno, ese queda igual. Acá, bueno, este se va con este, y este también divide a este, quedaría igual a 6, etcétera. A mí me dio aquí en este, me dio 4,94. Déjenme verificar porque a eso no se equivoca. Espérense. 37 más 1 por 37 entre 2. Y eso lo elevo al cuadrado. Ajá. 209 más, este me dio menos, queda al final menos porque este menos se va. Es decir, el 6 se va, el menos no. Entonces me va a quedar entonces menos sería 37, 2 por 37, más 1, ¿sí? Por 38, por 37. Sería 105,450, ¿sí? Y acá tendríamos más 8,436 menos 296. Y finalmente la sumatoria esta queda igual a 396,899. Ese sería el resultado. Más adelante, cuando el examen, podemos hacer más ejercicios. Yo tenía por ahí guardado, pero no los conseguí que en este cuadro. Lo debo tener en otro lado. Pero ahora me quiero centrar principalmente en la parte que viene, que es bastante importante. Yo diría que la más importante de todo el curso, ¿sí? Que tiene que ver con la integral de Riemann, o de Riemann, ¿sí? La integral de Riemann, ¿ok? Entonces, nos vamos a centrar en eso. Que tiene que ver con la integral definida, tiene que ver con la definición, cómo es que utilizamos las sumas para saber que la integral, pues la suma bajo la curva, etc. Entonces tendríamos lo siguiente. Copiaron eso, ¿no? Vamos a cambiar aquí a negro y vamos a poner lo que se llama el título, que dice que es integral de Riemann o Riemann. Sí, bueno, ¿qué quiere decir? En este tema, perdón, en este tema, se introduce el cálculo integral, que además permite calcular longitudes, áreas y volúmenes. Áreas y volúmenes. Ok. Entonces, vamos a hacer la forma como se debe escribir formalmente. Porque si estudiamos ingeniería, lamentándolo mucho, tengo que dárselo formalmente. Dice así, se considera una función. Se considera una función. Dos puntos. Y es f, que va desde A a B, ¿sí? De A a B, a los reales, tal que la función debe ser positiva, mayor a 0, para todo x que pertenece a este intervalo A a B, ¿sí? Ok. Se pretende calcular
calcular el área. El área, ¿sí? Delimitada por la gráfica de f, de la función, coma, las rectas x igual a a y b, x igual a b, bueno, aquí x igual a b, y el eje o x, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir, voy a hacer aquí ya el dibujito más bonito, que si yo tengo una gráfica de una función cualquiera, no necesariamente tiene que ser una función, pues, yo sé que aquí tengo mi función x, y aquí tengo independiente, dependiente, y. Si yo tengo aquí una gráfica cualquiera, ¿sí? Y voy a tener aquí mi línea A, que yo digo x igual a A, y acá B, ¿sí? Donde estos dos de intervalo cerrado pertenecen a los reales, como se ve aquí, y esta función tiene que ser mayor o igual a 0, mayor a 0, tal que todo lo que esté aquí adentro pertenezca a este intervalo, donde está x. Se pretende calcular el área delimitada, es decir, ¿cuál va a ser el área? Bueno, el área va a ser todo lo que tenga que ver con lo que está en esta curva. ¿Sí? Como dice aquí en el planteamiento, lo que está en la gráfica, las rectas A, X igual a A, X igual a B, y el eje o X. Sería toda esta área. ¿Sí? Aquí es donde empezamos a vislumbrar lo que tiene que ver con el área bajo la curva y la función referida f de x. ¿Sí? Esa es una función f de x. Entonces, por definición, dado los intervalos, como lo quieran llamar, A, B, ¿cuáles son estos? Pues estos que tengo aquí, A y B, los intervalos, A, B. Una partición de A, una partición de A y B, ¿sí? Es un conjunto finito. ¿Qué quiere decir? Finito que llega un momento que hasta ahí llegamos. Donde esta partición la voy a llamar como P, así, un P todo con adornitos, que va a ser partición x sub 0, x sub 1, hasta la x sub n, ¿sí? Tal que A va a ser igual a x sub 0 y este va a ser más pequeño que x sub 1 y así sucesivamente hasta un x de n menos 1 menor que un x de n igual a b. ¿Sí? Es decir, aquí van a estar todas estas particiones cortando esto por pedazos. Entonces, voy a poner acá a los intervalos. Voy a seguir escribiendo para que quede todo. X de y x de y más 1, x de y más un pedacito, si quiere decir que la y va a ser desde 0 hasta 1, hasta un n menos 1, ¿sí? Se llama intervalo de partición. P, esta P. Entonces quiere decir que yo agarro y divido todo esto por pedazos. ¿Sí? Intervalos de partición. Entonces, ¿qué quiero hacer yo? En el fondo, lo que se quiere hacer es demostrar que si yo divido esto en muchos pedazos, yo voy a lograr tener muchos rectángulos. Aquí dentro de esto, muchos rectángulos. Pero mientras más pequeños sean mis rectángulos, que los vamos a ver ahora cómo voy a dibujar, ello va a ser una sumatoria de muchos rectángulos. Y esa sumatoria de muchos rectángulos me van a traer como consecuencia que yo consiga
Si yo quiero calcular el área, ¿cuánto vale el área allá abajo? Eso es lo que dijo Riemann en el fondo. Copien eso para seguir con la teoría. Entonces, ustedes saben que esto va a estar grabado, así que lo pueden copiar cuando quieran. Entonces, vamos a hacer lo que se llama partición definida de Riemann inferior y partición definida de Riemann superior, ¿sí? Hay dos definiciones porque tenemos que ponernos de acuerdo. Entonces, por definición tenemos lo que sigue, sea el intervalo AB. Perdón, me faltó una cosita aquí. Me faltó la función que está en el intervalo AB, ¿sí? Y va a R. Y tengo la partición esta que va a dividir esta partición, que es el conjunto de muchos x sub 0, x sub 1, x sub 2, hasta un x sub n, eso es la partición. Una partición, ¿sí? De este intervalo, es como yo lo cortara con cuchillos, ¿sí? Se define la suma inferior de Riemann de f, de la función, para la partición P, como. Aquí la vamos a definir matemáticamente, es decir, tenemos la sumatoria de una partición de la función y del intervalo AB, ¿sí? Donde tenemos una sumatoria de todos los pedazos que va desde 0 hasta n de m sub i por los x i más 1 menos x sub i. Ahora con el dibujo van a ver qué es esto. ¿Dónde puedo definir el m sub i como una función o un conjunto de función f de x, tal que x pertenece a este intervalo que yo voy a cortar, que va a ser desde i hasta un i más 1, ¿sí? Entonces, este i va a estar desde 0 hasta un n menos 1, ¿sí? Ahora lo van a ver en el dibujo, cuando lo hagamos. Y la suma superior, de Riemann de f, de la función como, dos puntos, lo mismo, pero por arriba, que sería la partición f de la función del intervalo AB, va a ser igual a la sumatoria de i igual a 0 hasta n menos 1 de m mayúscula de x de i más 1 menos x de i, ¿sí? Ahora lo vamos a hacer en el dibujo. Es decir, ¿dónde? Por eso tenemos que hacer definiciones así formales, no podemos hablar así por encima nomás. Estamos estudiando ingeniería.
el superior de f de x, tal que x pertenece al intervalo x sub y de x sub y más 1, cerrado de alfa, donde y va desde ¿dónde? Va desde 0, entre 0 y n menos 1. Sigo acá. Ok. Copien, por favor. Sigo entonces. Sigo por acá. Entonces, puedo decir así, si la función f de x es mayor o igual a 0, para todo x que pertenece a ese intervalo AB, y la función f es integrable, Riemann, quiere decir que la integral que va de A a B, aquí están los límites, ¿ves? Del intervalo, de f de x por diferencial de x, ahí se me fue un palito, de x, coincida con el área determinada en la gráfica de la función f de x. El eje OX y las rectas x igual a A y x igual a B. ¿Qué están diciendo ahí? Bueno, que en el fondo la integral definida entre A y B de f de x coincide con el área determinada en la gráfica de la función que está limitada por el eje OX y las rectas A y B. ¿Sí? Eso quiere decir esto. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir supremo, superior e inferior? Que decían en la anterior. Bueno, quiere decir lo siguiente. Vamos a ponerlo aquí y dice, definición, sumas superiores. Ok, sumas superiores. Tendríamos, llamaremos suma superior de la función f correspondiente a la partición P, ¿cómo? Dos puntos. Bueno, aquí está una definición, pues, letra U de la partición de la función P, que va a ser la sumatoria
¿De quién? Desde ahí hasta 1, desde 1 hasta n, de los supremos, todos los supremos que vamos a tener, desde x sub i hasta x sub i menos 1. ¿Qué quiere decir eso? Voy a dibujar para que vean lo que quiere decir. Lamentándolo mucho, que esto hay que ser muy formal para decir. Tenemos aquí la gráfica. ¿Sí? Tenemos aquí, vamos a marcar aquí una línea así, una gráfica. ¿Dónde? En cada uno de estos, yo voy a armar un rectángulo. Otra más. Un rectángulo. A ver si lo podemos borrar. Ajá, ahí sí. Un rectángulo. Aquí, ¿ves? Por ejemplo, acá. Ahí tenemos un rectángulo. Donde yo quiero ir sumando. ¿Sí? Voy a poner otro aquí al lado. Donde yo quiero ir sumando. Ahí. Aquí, donde yo quiero ir sumando. Y cada rectángulo que yo ponga, estoy un poquito más allá. Si se dan cuenta, si observan aquí, voy a poner los negros, yo voy a tener aquí un punto que golpea acá. ¿Sí lo ven? Este. Que si yo tengo el rectángulo y pongo muchos rectángulos, este va a ser el punto que va a chocar justo con la curva. Esto es lo que se le llama supremo. Supremo. Porque también podría estar por debajo, ¿no es cierto? Entonces este se le llama supremo. Supremo. Y aquí tengo, claro, aquí tengo el A, y aquí tengo la otra que sería B. Y si yo tengo muchos supremos, yo tengo que hacer la sumatoria de todos esos supremos. ¿Sí? Ese se llama supremo. ¿Y qué se le llama? El otro se le llama suma inferior. Bueno, la suma inferior, vamos a ver si la hacemos aquí, porque esta es la suma superiores. La suma inferior, lo podemos hacer ahí mismo. Quiere decir que tengo una suma de particiones de la función, ¿sí? Y esta va a ser la sumatoria de todos los inferiores o ínfimo, ¿de quién? De las particiones de x sub i menos x sub i menos 1. ¿Desde dónde? Desde i igual a 1 hasta n. Si yo tengo aquí la misma gráfica, lo voy a hacer por el otro lado, pero para que vean cómo es. Vamos a la roja. Entonces tengo aquí, por ejemplo, tendría aquí un supremo, un ínfimo. Aquí, ¿ven? Un ínfimo. Este sería un ínfimo. Aquí sería el otro. Si se dan cuenta, el topa, por acá, ya, ese lo borro. Toparía por acá. Ahí ve. Este es ínfimo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el topa aquí. Por debajo. Fíjense que el triangulito, el rectángulo está por debajo. Aquí está por arriba. Entonces, ¿qué fenómeno sucede? Bueno, aquí sucede que a la larga, si se dan cuenta, pues aquí me sobra este pedacito, ¿ves? Este pedacito. En cambio aquí pasé por encima y sobró este pedacito, ¿ves? Entonces esos son los ínfimos. Y los otros se llaman supremos. Voy a poner aquí, ínfimo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos nosotros, qué hacemos? Lo hacemos con estos rectangulitos, es decir, cortamos el área con muchos pedacitos y hacemos millones de rectángulos. Y podemos hacer los supremos inferior o ínfimos. Bueno, ahí está. Como estas sumas se pueden interpretar como la suma de áreas de los rectángulos, porque yo puedo calcular aquí, si lo ven, vamos a marcarlo de otro color, aquí de este, a ver un color verde. Si lo ven, este es el área de rectángulos, ¿sí? El área de todo este rectángulo. Y yo tengo millones, porque se supone que son millones de esta área de rectángulos. Entonces, voy a poner aquí estas sumas pueden interpretarse
como la suma de áreas de rectángulo. ¿Sí? Muchos rectángulos, uno tras otro. Entonces, ¿la base cuál sería? Bueno, la base de estos rectángulos, si yo tomara aquí y acá, pues aquí va a ser, si estoy aquí en el primero, va a ser x de y, a ver, vamos a hacerlo más grande, x de y menos 1, y este va a ser x de y. Esa sería la base. Es decir, si yo pongo aquí, vamos a ponerlo acá, el rectángulo, estoy agrandando. Y acá tendríamos el primero, ¿no es cierto? Entonces este límite sería x de y menos 1 y este sería x de y. Y todos tendrían la misma base, ¿sí? Por lo tanto, si todos tendrían de base, tendríamos a x y menos 1, x de y, ¿sí? ¿La altura cuál sería? La altura sería o el supremo o el ínfimo, ¿sí no es cierto? Aquí esta altura sería o el supremo, que sería este, el supremo, o m de y es m de y, o el ínfimo, m de y. Cualquiera de los dos. Por lo tanto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Bueno, pasa que, vamos a poner otro color, que si yo tengo la partición, aquí le puse, bueno, la voy a poner así, S, de la partición de la función, es mucho menor que la partición esta de U, la que hizo con el supremo. Es menor la partición esa que hago de la función con el supremo. Entonces, esta es más pequeña. A lo más pueden ser iguales. ¿Iguales a quién? Al del lado. Esta en sí se iguala hacia una línea recta. Si la línea es recta, si la función en vez de ir así va así, de pronto se hace así, ahí sí son iguales, ¿sí? La partición esta a la otra. Pero esta siempre es mucho más pequeña que la de acá. Porque el supremo siempre va a ser mucho más, va a ir por arriba y el ínfimo va por abajo. Eso es lo que se refiere a Riemann, ¿sí? A la integral de Riemann. Eso fue lo que se inventó o lo que se craneó, vamos a decirlo así, para poder calcular pues las particiones, porque dijeron, claro, vamos a partir esta función en muchos rectángulos, como ven aquí, muchos rectángulos. Yo puedo poner millones de rectángulos, pero esos millones de rectángulos, los voy a poner aquí, estos millones de rectángulos pueden ir o por abajo, como un ínfimo, o van por arriba. A ver, aquí si lo hago por arriba sería así. Por arriba. Ahí. Más o menos. Voy a pegar aquí, que pegar acá, ¿ves? Por arriba o por abajo. Y entonces se dieron cuenta que el problema era o lo pegaban aquí, que es en el ínfimo, y aquí sería el supremo, ¿ves? Porque queda un pedazo por fuera y aquí queda un pedacito por dentro. Entonces, ¿por dónde lo tomo? ¿No? Entonces, se sabe ya, o se aceptó ya, bueno, este es mucho más pequeño, ¿sí? Si yo tengo particiones que van por la parte de lo ínfimo, pues son mucho más pequeñas, como pueden ver aquí, que la partición que se hace por arriba, ¿sí? Por lo general, pues, podemos saber, a ver, voy a hacer otras particiones para que vean, que las particiones pueden ser iguales cuando la línea, la curva se vuelve así como recta, ahí sí puedo decir que el ínfimo y el supremo es igual. Pero cuando ya empiezo a subir, pues si hacen el triángulo aquí, aquí tengo el ínfimo y por acá tendríamos el supremo. Sí, el supremo. Es que está mala la transmisión porque las líneas rectas me las está haciendo full. Está mala la transmisión. ¿Sí? Entonces eso es lo que hacemos en el fondo cuando dividimos en este sentido. Entonces, ¿cómo definimos el área? El área de una región plana, por ejemplo. Entonces vamos a definir el área de una región plana. Y vamos a ver cómo la definieron al principio y ya después
se hizo más común, ¿sí? Se hizo mucho más común. Entonces tendríamos, voy a calcular, voy a pasar a la otra página. ¿Puedo? ¿Puedo? Yo sé que esto es un poquito a veces tedioso, pero hay que saber la base de esto, pues si están estudiando ingeniería les toca aprender de dónde vino, que tengan la idea. No podemos tener un nivel menos que saber de dónde vienen las cosas. Entonces, vamos a escribir. Tenemos este triángulo, ¿no? Este triángulo que está aquí. Este rectángulo, perdón. Este rectángulo lo tenemos acá. ¿Ok? Entonces, si yo tengo muchos rectángulos, yo tengo que hacer una sumatoria de ellos. Una sumatoria, y esto sería entonces un valor de lado por lado, ¿no es cierto? Lado por lado. Aquí tendríamos un delta de y de x, un delta de x de y, y aquí tendríamos lo que le definieron después como un épsilon, ¿sí? Un épsilon, lado por lado. Entonces, para sumar todos estos rectángulos, tendría que ser una sumatoria de la función de todos los rectángulos, del área de los rectángulos. Entonces, vamos a definir eso aquí. Tendríamos entonces, primero que nada, en forma condensada, se puede escribir. Que la sumatoria de todos esos rectangulitos y desde 1 hasta n de la función sería epsilon de y, que le ponen delta de y de x, de todas las bases, ¿sí? Entonces, a esta suma se le llama suma de Riemann, ¿sí? Suma de Riemann. Entonces, por acá podemos decir que por definición del área de una región plana, tendríamos, supongamos que la función f es continua. Eso es muy importante, ¿no? Tiene que ser función continua. En el intervalo AB, siempre el intervalo AB, con una función que es f de x, que es positiva, al sumo igual a 0. Para todo x que pertenece a ese intervalo AB, ¿sí? Y que R, así R, es la región limitada, la que limita todo, está limitada por la curva, que es y igual a f de x. El eje O0, de O a 0, OX, perdón, el eje OX, y las rectas X igual a y X igual a B, ¿sí? Entonces me van a decir que el área va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito positivo, es decir, muchos rectangulitos, tantos que vamos a tender a hacer muchos. Desde 1 hasta n, para la función va a ser igual al épsilon de y multiplicado por el delta de x, que en el fondo es lado por lado, ¿sí? Lado por lado. Teniendo en consideración eso, recordar siempre que esto tiene que ver con qué. Tiene que ver que aquí vamos a tener nuestra curva, vamos a tener una curva aquí cualquiera, aquí voy a tener mi intervalo A hasta mi intervalo B, A y B, y todo lo que está dentro de esto, entonces el área R que dicen aquí, es toda esta que está acá, el área R.
es toda esta, el área de R, porque está delimitado por la curva. Ahí me quedo muy chueca, pero toda esta es el área de R, que está delimitado por el eje OS. Ese es el área R. Va a ser el área R, que está delimitado por f de x, la gráfica, el OX de aquí abajo y la recta, que serían los puntos A y B. ¿Sí? Esa es el área R. Todo, siempre, la integral, a veces preguntan, ¿cuál es la definición de integral? El área bajo la curva. Lo pueden decir tranquilamente. Si fuera en física, cuando haces tú una gráfica de fuerza en función de la distancia, ¿sí? Ahí tendríamos trabajo. Entonces, si aquí tengo, por ejemplo, fuerza y aquí tendría distancia, te puedo decir que sería el área bajo la curva, porque representa el trabajo. ¿Ok? Físicamente, pues, eso es verdad. Representa el trabajo. Entonces, vamos a determinar la primera área sin usar integrales. Vamos a usar sumatorias. ¿Qué fue lo primero que se hizo? Se usaron sumatorias. Entonces, dice así. Vamos para. Dice, determinar. Ejemplo. Vamos a determinar el área. Determinar. Profe, disculpa que le interrumpa, ¿puedo ver un poquito la página? ¿A la atrás? Sí. Ya. Te estoy escuchando bajito. Ah, estoy bajito. Aquí. Ya. Cópialo. Listo, muchas gracias. Ya. Entonces vamos a determinar el área de la región limitada por la curva y igual a x cuadrado y el eje x junto con la recta x igual a 3. Considerando el rectángulo inscrito. Quiere decir que va por dentro. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendría? A ver. Vamos a hacer la gráfica. Primero hacemos la gráfica. Aquí tendríamos esta y esta. ¿Sí? Y el eje de las x. X cuadrado y la recta 3. Ok. Entonces, tendríamos la parábola, ¿no es cierto? Que sería esta. Ah, me quedo chueca ya. Esta sí cuesta, para el revés cuesta mucho. Aquí, ve que se me da la curva. Cuesta mucho porque, a ver, déjenme ver si lo hago un poquito más abajo. Ahí, eso, ahí. Sí, esta sería mi curva y igual a x al cuadrado. Supongamos, voy a hacerla con color amarillo, supongamos que esta es la línea, esta vez. La voy a considerar como si fuera mi curva, perdón, 3, ¿sí? Esta va a ser x igual a 3, ¿sí? Esta que está aquí. Y entonces me están diciendo que tengo que delimitar por el eje x y esta. Entonces mi curva sería toda esta. Vamos a ponerla ahí. Sería toda esta. A ver, vamos a poner un colorcito. ¿Qué me está escribiendo tanto? Ajá, aquí, toda esta. Aquí quieren que calcule el área. No voy a usar integrales, le estoy diciendo que voy a usar sumatorias, que lo primero que se usó. Eso se llama, bueno, esa que está ahí. Bueno, entonces, ¿qué tengo aquí? Bueno, como dicen que va a ser un triángulo inscrito, un rectángulo, perdón, inscrito, lo voy a hacer y lo voy a tener aquí adentro. A ver, vamos a ponerlo color verde, ya. Aquí adentro. Ahí va a estar. Ahí va a ser mi rectángulo, ¿sí? Ok. Entonces, tengo aquí, como pueden ver, va a tener un ínfimo, ¿sí? Un ínfimo. Voy a poner aquí ínfimo. Lo tiene por dentro. Aquí voy a tener, en este lado,
voy a marcar aquí, voy a tener un X y menos 1, y acá en este otro extremo voy a tener a X de Y, ¿sí? X de Y. Ok. Y entonces lo que tengo aquí abajo pues un delta de X, por supuesto. Ok, entonces, primero que nada, como la función, como f es creciente, como es creciente, en 0 y 3, ¿sí? Porque ella va de 0 y va creciendo, ¿sí? Va a tocar ahí. El valor mínimo absoluto, ay, perdón, mínimo absoluto de f, de la función f, es, perdón, en el subíndice, en el subíndice del intervalo es, dos puntos. Bueno, yo ya sé que es, tengo aquí el x de y menos 1, x de y. Entonces, ¿es quién? Va a ser f de quién? De x de y menos 1. ¿Sí? Porque está pegando aquí. Entonces, el área va a ser igual. ¿A quién? Al límite cuando n tiende a más infinito. ¿De la sumatoria de quién? De la sumatoria, me quedó fea esa sumatoria, horrible. Horripilante, ahí mejor. Ajá, de la sumatoria de e igual a 1 hasta n de f, ¿de quién? De x y menos 1 por el delta de x, ¿sí? Este va a ser donde va a topar, x de y menos 1. Entonces, ¿qué vamos a tener? Debido, déjame correr esto para acá, que está estorbando. Debido a que x de y menos 1 va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a un y menos 1 multiplicado por x, ¿sí? Multiplicado por x. Y entonces, tengo que la f de x es igual a ¿quién? A x cuadrado, que es la función, esta que pega acá, la función. Entonces, ¿en qué se va a convertir? Entonces, dos puntos. Voy a tener que el f de x de y menos 1 va a ser igual a ¿quién? Al cuadrado de ¿quién? Al cuadrado de y menos 1 del delta de x. Entonces, finalmente, voy a tener aquí que la sumatoria de y de 1 hasta n del f de x de y menos 1 por delta de x va a ser igual a ¿qué? Aquí tengo 2 delta de x por otro más va a ser a la 3. Entonces va a ser sumatoria de y a 1 hasta n, ¿de quién? De y menos 1 al cuadrado por delta de x al cubo, ¿sí? Delta de x al cubo. Pero yo también puedo decir que, ¿qué tengo en el delta de x? En el delta de x voy a tener, voy a ponerlo acá, ¿no? A ver, voy a dividir un poquito la pantalla para que no se me confunda. Ahí, ajá. Entonces voy a tener que el delta de x va a ser igual a 3 menos 0 de n. Y en el fondo, delta de x va a ser igual a 3 entre n, ¿sí? Entre n. Entonces, no voy a alcanzar toda. Ahora entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que esto tiene que ser elevado a la 3. Todo elevado a la 3 porque es lo que corresponde acá. Todo elevado a la 3. Entonces me va a quedar que delta de a la 3 va a ser igual. 3 a la 3 por 3, 27. N a la 3. Entonces, reemplazo en esto. Lo voy a reemplazar. Pero me voy a la otra página. Copien, por favor.
Entonces, continúo al otro lado. Vamos a hacer esta sumatoria. ¿Qué hará? Vamos a ver, ¿qué hará? Vamos a ver si la divido aquí en 2. ¿Qué hará? ¿Qué hará entonces? Que la sumatoria de i de 1 hasta n, y lo que teníamos, f de x de i menos 1 por delta de x va a ser igual a la sumatoria de i desde 1 hasta n, ¿de quién? De i menos 1 al cuadrado por 27 entre n a la 3. Entonces, este lo voy a sacar de la sumatoria. Lo voy a poner por acá. Saco el 27 de n a la 3. Y me quedará la sumatoria de i de 1 hasta n de i menos 1 al cuadrado. Desarrollo esto. Eso me va a dar 27 de n a la 3 de la sumatoria de i igual a 1 hasta n de quién? De i cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Sí? Acá. Entonces, lo puedo separar. Separo 27 de n a la 3 va a ser igual. Sumatoria de i de 1 hasta n de i al cuadrado menos. Este 2 sale. 2 sale. Sumatoria de i desde 1 hasta n de i más sumatoria de i de 1 hasta n de 1. Entonces me va a quedar, eso ya lo vimos, ¿no? Que era el i al cuadrado era la misma k, voy a ponerlo acá, la misma k que puse acá, ¿no? A ver, ¿dónde estás? Esta que está acá, esta, ¿no? Y esta, ¿sí? La misma. Entonces voy para acá. Ahí voy. Entonces, ¿qué haría? ¿Qué haría? Bueno, otro color. 27 de n a la 3. Y acá queda, esta primera quedaría n de n más 1 de 2n más 1 y todo eso lo divido entre 6. Menos 2. Solamente esta daría n de n más 1 entre 2. Más, si es 1 sería n, ¿no es cierto? Entonces aquí, al realizar esto, ¿sí? Que nos pongamos a realizar toda esta cuestión, lo hacen ustedes en su casa, me va a quedar. Bueno, aquí este se va con este, sumamos todo esto, sería 6, a mí me dio, al final, me dio 9 medios, ¿de quién? De 2n al cuadrado, menos 3n, más 1, entre n al cuadrado. Si ustedes, por favor, hacen esa suma. ¿Qué pasa con esto? Yo a esto, te tengo que sacar el límite. Entonces el área va a ser igual al límite cuando n tiende a más infinito. ¿De quién? De 9 medios de 2n al cuadrado menos 3n más 1. Y eso lo divido entre n al cuadrado. ¿Sí? Entonces, aquí este se puede sacar del límite, ¿no es cierto? Sale y quedaría 9 medios del límite cuando n va al infinito. Pero recuerden cómo se hacen los límites al infinito. Debo dividir por el exponente más grande, que sería por este. Entonces me va a quedar 2 de n cuadrado sobre 2 de n cuadrado. Menos 3n sobre n cuadrado. Más 1 sobre n cuadrado. Y eso lo saben hacer ustedes. Entre n cuadrado sobre n cuadrado. ¿Sí? Bueno, aquí fácil. Pues ahí va. Y me da pues. Este se elimina con este. Me da 2. Este queda uno solo. Queda acá y este acá. Si aplico límite, ¿qué me da? Este me da 0. ¿Sí? Este da 0.
este da 1, sería 2. Entonces el área va a ser igual a 9 medios por 2. Esto se va con esto, entonces al final el área vale 9. Y ahí está hecho con sumatoria. ¿Sí? Con sumatoria. Ese hecho con ínfimo. Ahora lo voy a hacer con supremo. Que es mucho más fácil. Ok, hagámoslo con supremo. Entonces voy a pasar a otra hoja, ¿no? Tengo lo mismo. Voy a hacer el dibujo nuevamente. Tengo el dibujo, tengo aquí, tengo acá, tengo también la curva, tengo también el valor de 3. Aquí tendríamos, ahí lo voy a poner así. Ahí. Ajá, ya. Entonces ahí tengo 3. Pero el rectángulo que voy a hacer, el rectángulo va a ser distinto. Mi rectángulo es supremo, ¿no es cierto? Quedamos que era supremo, entonces tiene que ser así. Ahí, ¿no es cierto? Ya, ahí está mi rectángulo. Podemos hacer más grande porque se note más la base que va a tener. Entonces, como va a ser más grande, pues aquí también tengo que este es x de i menos 1. Este va a ser x de i. Entonces, tendríamos que la sumatoria en el límite, cuando n tiende a infinito positivo, de f de x sub i por delta de x, ¿sí? Porque vamos por arriba. Recuerden que tengo el supremo. Entonces puedo decir como x sub i es igual a i por delta de x. Entonces, voy a subir esto para acá. Entonces, me va a quedar que f de x sub i es igual a i por delta de x al cuadrado. Porque tengo que es de igual a x cuadrado. Entonces, la sumatoria de i de 1 hasta n de f de x sub i delta de x es igual. Y aquí sale prácticamente lo mismo. I menos 1 hasta n de i cuadrado, ¿sí? Por delta x al cuadrado. Entonces aquí me quedaría. Yo ya sé que este da, pues, 27 n a la 3. Y solo me queda este. Por eso digo que es más fácil. Entonces ese es igual a n por n más 1 por 2n más 1 dividido por 6. Entonces, al final, cuando hacemos toda la suma y sumamos esto y allá, multiplicamos cada cuestión, quedaría como 9 medios de 2n cuadrado más 3n más 1 sobre n cuadrado. Y aquí aplicamos, pues, lo mismo. ¿Sí? Lo mismo. Me va a quedar que el área va a ser igual al límite, perdón, este límite, vamos a sacar primero el 9 medios, límite, cuando x tiende a infinito positivo, de 2 de n al cuadrado entre n2, más 3 por n entre n2, más 1 sobre n2, entre n2 sobre n2. Entonces me da igual, 9 por 2, este se va y al final me da 9. Lo mismo. ¿Ok? Esa es la sumatoria o la integral de Riemann. Entonces, de ahí pasamos a uno de los enunciados más importantes del cálculo diferencial.
del cálculo integral, perdón, que es el teorema fundamental del cálculo integral, que dice lo siguiente, y después hablamos de la regla de Bach, y ahí terminamos, que dice lo siguiente. Dice, voy a hacer el otro lado, teorema fundamental del cálculo, teorema fundamental del cálculo integral. Tendríamos, sea f de a a b, una función en R, una función integrable, quiere decir que se le puede sumar, que es continua. Entonces, definimos f en el intervalo AB a R tal que, lo voy a poner aquí, f de x va a ser igual a la integral de a hasta x de f de t por el diferencial de t. Si f de función es continua en el intervalo en x sub 0 que pertenece al intervalo AB. Entonces, f es derivable en x sub 0 y la derivada de f sub x es igual a f de x sub 0. ¿Sí? Entonces aquí viene lo que se llama el teorema de Barrow, que es el que se usa. Teorema de Barrow. Teorema de Barrow. O regla de Barrow. Podemos ponerle mejor regla de Barrow. Regla de Barrow. Dice, si f va desde A a B hacia R, es continua, y la primitiva de f de A a B pertenece a R, es una primitiva de f, entonces la integral de A a B, ay, me quedó la B fea, de A a B, de f de x por dx, f de x por dx es igual a f primitiva desde A a B, que eso es igual a decir f de B menos f de A. Se ponen los límites, lo que salga por B y por A, ¿sí? Que representa en el fondo el área bajo la curva. Si hacemos la gráfica, vamos a hacer la gráfica. Si hacemos la gráfica, va a ser la pequeñita aquí. Si hacemos la gráfica, por ejemplo esta, que me digan a mí, esta es una curva así. Entonces me digan, bueno, aquí tiene A y aquí tiene B. Y me digan, bueno, todo lo que está por dentro es el área, entonces sería toda esta. El área bajo la curva ahí. El área bajo la curva sería todo esto. ¿Ok? Entonces, tendríamos aquí el área. ¿De quién? Bueno, de y igual a f de x. De AB, entonces esto sería igual ¿a quién? A la integral desde A a B de f de x por
Tx. Y eso sería igual a f de b menos f de a. Que sería en el fondo al aplicar la regla de Gauss. Este se llama, voy a ponerlo aquí, límite inferior. Y este se llama límite superior. Y ahora sí vamos a empezar a hacer ejercicios más serios. ¿Sí? Vamos a calcular áreas. ¿Ok? Esa es la regla. Bueno, terminamos aquí. Y después vamos a ver el área bajo la curva, ya más formalmente. Y vamos a empezar a calcular este centro de masa, que es lo primero que tenemos que calcular. Y después vamos de lleno a calcular áreas. Centro de masa y centroide, que es más difícil, que es importante cuando veamos, cuando ustedes vean si se las dan con puertas en mecánica, tienen que saber centro de masa. Muchas otras cosas. ¿Ok, jóvenes? Bueno, entonces lo dejamos hasta aquí. El miércoles vemos la otra parte, que ya es calculando y viendo lo del centro de masa, porque nos toca Riemann usando como motivación de calcular fundamento del cálculo, regla de Barrow, propiedades integrales definidas, teorema de sustitución, integral por partes para integrales. Área bajo la curva. Ah, no tenemos, mejor todavía. No tenemos centro de masa ni centroide. Qué bueno. No, mejor. Porque centroide es bien antiguo a veces. Porque hay que buscar centroide de la figura y hay que entregar muchas cosas. Bueno, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Esto lo subo en un rato más. Se me olvidó subir la película, el video del viernes. Ahora lo estoy subiendo. Eso ya por un rato, pero eso se me olvidó. ¿Ok? Entonces vamos a dejar de compartir y dejar de grabar.